Buen día para todos y todas, ¿cómo están? En el siguiente video se dará a conocer el marco teórico y el marco metodológico en el contexto de nuestro anteproyecto de investigación. El grupo está compuesto por Karen Blanco, Juliana Castañeda y quien les habla, Mariana Ángel, que cumplimos los roles de investigadoras. Iniciaremos con una breve introducción sobre el video. La elaboración del video trata sobre el marco teórico y el marco metodológico en el proyecto de investigación, que es sobre el impacto del desarrollo de materiales de construcción sostenibles en la preservación del medio ambiente, ya que es de suma importancia proporcionar una comprensión clara de los enfoques y fundamentos de investigación. En el video se darán a conocer dos aspectos muy importantes y claves, que el primero es el marco teórico, el cual aborda la revisión de la literatura existente, las teorías relacionadas y conceptos claves que respalden la importancia de los materiales de construcción sostenibles en la conservación o preservación del medio ambiente. Se ilustrarán datos, ejemplos que contextualicen el problema. Segundo será el marco metodológico, en el cual se darán a conocer las herramientas, métodos y enfoques que se usarán en nuestra investigación para recolectar la información, datos, los cuales analizaremos con el fin de llegar a conclusiones claras y concretas. Finalmente, el video realizado proporcionará a la audiencia, o sea, a ustedes, una visión general de la investigación, ayudando a comprender la relevancia o importancia y la manera en que se desarrolla, destacando el impacto o los resultados de nuestra investigación. El marco teórico cumple varias funciones esenciales. Primera, fundamentación conceptual. El marco teórico proporciona bases sólidas, conceptos, teorías y modelos relacionados con la construcción sostenible y con la preservación del medio ambiente. Esto ayuda a definir y comprender los términos claves y la interacción de nuestra investigación. Por ejemplo, esto implica definir términos relevantes como materiales de construcción sostenible y preservación del medio ambiente, explicando cómo se han abordado en la literatura previa. 2. Contextualización histórica. El marco teórico incluye una perspectiva histórica de cómo ha evolucionado el enfoque de la construcción sostenible y la preservación del medio ambiente, lo que permite trazar la evolución de las teorías y prácticas en el campo. 3. Revisión de la literatura. Es importante del marco teórico la revisión exhaustiva de la literatura relacionada con nuestra investigación, ya que se deben realizar exploraciones de estudios previos, investigaciones, teorías y modelos relevantes que se han desarrollado en el ámbito de la construcción sostenible y la ecología. Esta investigación ayuda a identificar las construcciones actuales. 4. Desarrollo de hipótesis o suposiciones. A medida que se van explorando las literaturas existentes, se podrán formular hipótesis o suposiciones basadas en las teorías o hallazgos previos. En el caso de nuestra investigación, se podrían desarrollar hipótesis que afirmen que el uso de ciertos materiales de construcción sostenibles conllevan a una reducción significativa de la huella de carbón en proyectos de construcción. 5. Definición de lagunas de investigación. La revisión de la literatura también ayuda a identificar áreas en las que nuestra investigación sea insuficiente y podamos encontrar ciertas fallas. Número 6. Justificación de la relevancia de la investigación. Esta permite justificar por qué la investigación es importante y necesaria, y en la cual se deben explicar cómo el estudio aborda cuestiones críticas dentro del campo y cómo contribuyen al conocimiento ya existente. Para la construcción del anteproyecto de investigación se tuvo a cabo una búsqueda sistemática de información relacionada con el tema. Se utilizaron bases de datos y diversas técnicas de búsqueda para obtener información relevante y actualizada. La principal base de datos que utilizamos fue el repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada. Allí se realizaron búsquedas de artículos, tesis, informes y otros documentos relacionados con la construcción sostenible y el impacto de los materiales de construcción en el medio ambiente. Se utilizaron técnicas de búsqueda específicas como la revisión sistemática de la literatura para obtener información relevante y estructurada sobre el tema. También se utilizó la búsqueda en bases de datos, lo que permite obtener de igual forma información relevante y actualizada.
En el anteproyecto de investigación se seleccionaron fuentes relevantes que permitieran obtener información actualizada y confiable sobre el tema. Para ello se utilizaron criterios de selección específicos como la relevancia, la actualidad, la confiabilidad y la pertinencia de la información. Entre las fuentes seleccionadas se encuentran artículos científicos, tesis, informes y otros documentos relacionados. Algunas de las fuentes relacionadas fueron: primero, Construcción Sostenible en Bogotá, de ideal normativo a estándar constructivo, de la Universidad Militar Nueva Granada, el cual desarrolla un conjunto de problemas, conceptos y estrategias que permiten definir las características que se aspira tengan las edificaciones para el logro de una mayor sostenibilidad. Segundo, Desarrollo tecnológico de materiales innovadores para la construcción de edificaciones sostenibles, también de la Universidad Militar Nueva Granada, en el cual se aborda el desarrollo de materiales innovadores para la construcción sostenible, como el concreto de baja huella de carbono, el bambú y las placas de paja. A continuación les mencionaré algunos textos y les explicaré qué relación tienen estos con nuestro anteproyecto de investigación. Como primer texto tenemos la evaluación del impacto ambiental en obras viales. En este se destaca la importancia de considerar los impactos ambientales en la construcción y se enfatiza la necesidad de trabajar de manera armoniosa para lograr un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer los recursos futuros. Tenemos palabras claves como impacto ambiental, recursos, ambientes y desarrollo sostenible. Son indicativas de la relevancia de estos temas en relación con los materiales de construcción sostenible. El segundo texto se titula La construcción sostenible, el estado de la cuestión. En este se discute la integración de la construcción y el desarrollo sostenible. Reflexiona sobre la construcción de edificios sostenibles con enfoque en conservación de energía y recursos naturales, la reutilización de recursos, gestión del ciclo de vida de edificios y materiales y consideraciones de calidad de edificaciones en materiales y el entorno urbano. También se menciona la importancia de tecnologías y técnicas de construcción para lograr una mayor eficiencia energética en los edificios. Y en el tercero, titulado La construcción sostenible, se menciona la elección de materiales naturales y ecológicos, la importancia de evitar materiales tóxicos, el diseño bioclimático y la orientación solar adecuada para el ahorro de energía, entre otros aspectos. Todo esto está directamente relacionado con cómo los materiales de construcción sostenibles pueden influir en la sostenibilidad de los edificios y reducir su impacto ambiental. ¿Qué es el marco metodológico? El marco metodológico es la estructura conceptual y teórica que guía un estudio o investigación. Este define los métodos, técnicas y herramientas que se utilizarán para recopilar, analizar e interpretar datos. Además, establece las bases sobre las cuales se construye el proceso de investigación, proporcionando una hoja de ruta clara y coherente para alcanzar los objetivos del estudio. Ahora comencemos por entender de qué trata nuestro proyecto y por qué es relevante. El proyecto investiga cómo el uso de materiales de construcción sostenibles, como el reciclado, impacta en la preservación del medio ambiente en comparación con materiales contaminantes en la ciudad de Bogotá durante el periodo 2020-2023. Este se centra en evaluar las implicaciones ambientales y sostenibles de estas selecciones materiales en proyectos de construcción en Bogotá. El proyecto es relevante ¿por qué? Primero porque contribuye a la sostenibilidad ambiental en un mundo preocupado por el cambio climático. También este puede guiar prácticas de construcción más amigables con el medio ambiente. Además de eso, ayuda a tomar decisiones basadas en evidencia para políticas de construcción sostenible y se alinea con las tendencias y objetivos globales que tienen la sostenibilidad. En relación a los objetivos que se deben tener en un marco metodológico, los objetivos que tenemos para nuestro anteproyecto de investigación son los siguientes. Primero, como objetivo general, tenemos evaluar el impacto del desarrollo de materiales de construcción sostenibles, como el uso de materiales reciclados, en la preservación del medio ambiente en comparación con materiales contaminantes en la ciudad de Bogotá durante el periodo 2020-2023. Además, tenemos tres objetivos específicos.
El primero es evaluar la huella ecológica de los materiales de construcción tradicionales utilizados en proyectos de construcción en Bogotá durante el periodo 2020-2023, centrándose en aspectos como el consumo de recursos naturales y las emisiones de carbono, comparando ello con edificaciones similares que utilicen materiales reciclados sostenibles. Como segundo objetivo específico, tenemos analizar la viabilidad económica y ecológica de la incorporación de materiales reciclados en proyectos de construcción en Bogotá, identificando oportunidades para promover prácticas sostenibles en la industria de la construcción civil. Y por último, tenemos evaluar la percepción y la actitud de los actores claves en la industria de la construcción en Bogotá, ya sean arquitectos, ingenieros, desarrolladores, autoridades legales o demás personal, hacia la implementación de materiales de construcción sostenibles, identificando barreras y oportunidades para su adopción. Para lograr esto, nos hacemos preguntas claves como ¿cómo afectan estos materiales al medio ambiente en comparación con los contaminantes? En relación con la hipótesis, basándonos en nuestros objetivos, nosotros proponemos una hipótesis que es: el uso de materiales sostenibles reducirá significativamente el impacto ambiental. Y eso es lo que se busca. Como metodología, utilizaremos una metodología que incluye encuestas, análisis de datos ambientales y otros más. En el tema de la recopilación de datos, hablaremos de cómo recopilamos información desde medir emisiones de CO2 hasta analizar costos y rendimiento de materiales. Luego describiremos las técnicas que utilizaremos para analizar los datos y responder a nuestras preguntas. Ahora que hemos establecido el marco metodológico para nuestro proyecto de investigación sobre la influencia de materiales de construcción sostenibles en la preservación del medio ambiente en Bogotá, es esencial entender qué tipo de investigación emplearemos para abordar esta pregunta crítica. En primer lugar, optaremos por la investigación cuantitativa, ya que esto implica la recopilación y el análisis de datos numéricos sólidos. Mediremos indicadores claves como las emisiones de CO2, el consumo de recursos y los costos en proyectos de construcción que utilizan tanto materiales sostenibles como contaminantes en Bogotá. Además, incorporaremos la investigación cualitativa. Aquí nos sumergiremos en conversaciones en profundidad con expertos en construcción sostenible, constructores y otros profesionales relevantes en Bogotá. Estas entrevistas nos brindarán una comprensión más profunda de las percepciones, barreras, desafíos y oportunidades relacionadas con la construcción sostenible en nuestra ciudad. Además, tampoco hay que pasar por alto la revisión de la literatura, porque esa etapa nos proporcionará el contexto y el marco teórico necesarios para comprender mejor nuestra área de investigación. Aprenderemos de investigaciones previas y experiencias relacionadas con la construcción sostenible en Bogotá. La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos nos permitirá obtener una comprensión completa de nuestra pregunta de investigación. Los datos cuantitativos respaldarán nuestras conclusiones con evidencia numérica sólida, mientras que los cualitativos aportarán perspectivas valiosas sobre las experiencias y percepciones de quienes están involucrados en la construcción sostenible en nuestra ciudad. El diseño de investigación escogido es el diseño de investigación descriptiva. Este se enfoca en describir las características de un fenómeno o situación, en este caso el impacto de los materiales de construcción sostenible en el medio ambiente. Su relevancia radica en que permite obtener información detallada y precisa sobre el fenómeno o situación que se está estudiando. Para este caso, permitirá además identificar las ventajas y desventajas de su uso en la construcción. Para llevar a cabo este diseño de investigación se utilizarán diversas técnicas de recolección de datos, como la revisión sistemática de la literatura, la encuesta y la observación. Estas técnicas permitirán obtener información relevante y actualizada sobre el tema de investigación y analizarla de manera detallada y precisa. Se seleccionaron instrumentos de recolección de información que permitieran obtener datos relevantes y confiables sobre el tema. Entre los instrumentos seleccionados se encuentran la encuesta y la revisión sistemática de la literatura. La encuesta permitirá obtener información directa de los usuarios y expertos en el tema de investigación, mientras que la revisión sistemática de la literatura permitirá obtener información actualizada y confiable sobre el impacto de los materiales de construcción sostenibles en el medio ambiente. La elección de estos instrumentos se basó en su capacidad para obtener información relevante y confiable sobre el tema de investigación. Además, se consideró la pertinencia de los instrumentos para el diseño de investigación descriptivo utilizado en el anteproyecto.
Proceso de análisis. En este se van a explicar varios aspectos. Se va a explicar las metodologías, las fases utilizadas en la elaboración del análisis elegido, sus rasgos distintivos, sus bases teóricas y filosóficas y finalmente el procedimiento para analizar información. Vamos a iniciar con metodologías. Este se divide en dos. Iniciamos con el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo se recopilan datos numéricos. Por ejemplo, se puede medir la reducción de emisión de gases de efecto invernadero o el ahorro de energía que los materiales sostenibles aportan a lo largo de la vida de un edificio. Y en el enfoque cualitativo se exploran las percepciones, actitudes y experiencias a través de entrevistas, encuestas o análisis contenidos. 2. Estudio de caso. En este se estudian los casos que implican análisis de proyectos de construcción específicos en los cuales se han utilizado materiales de construcción sostenibles, que en esto se puede el estudio con certificación sostenible como es el LED y el DREAM para un impacto ambiental y un impacto económico. Fases del análisis, estas se dividen en 5. Iniciamos con la primera, recopilación de datos. Esta etapa implica la obtención de datos relevantes que pueden incluir información sobre composición de los materiales sostenibles, datos de proyectos de construcción específicos, informes de ACV y cualquier otro dato relacionado con el tema. Segundo, análisis teórico. El análisis teórico se basa en investigaciones previas y literaturas relevantes. Aquí se exploran conceptos claves como la sostenibilidad, el ciclo de la vida de los materiales, la teoría relacionada con la preservación del medio ambiente. 3. Evaluación del impacto ambiental. En esta fase se implica el análisis del ciclo de la vida, anteriormente mencionado, que es el ACV, para evaluar el impacto ambiental de los materiales de construcción sostenibles. El ACV considera todas las etapas, desde la producción de materias primas hasta disposiciones finales. También pueden utilizar herramientas específicas como el software de ACV para realizar cálculos detallados. 4. Entrevistas y encuestas. Si se emplea un enfoque cualitativo, se pueden realizar entrevistas muy profundas o encuestas a arquitectos, ingenieros, constructores, propietarios de edificios y otros actores claves para comprender una mejor o obtener una mejor percepción del tema. 5. Análisis de datos. Los datos cuantitativos se analizan mediante técnicas estadísticas como en análisis de regresión para identificar la relación significativa entre variables, y los datos cualitativos se analizan mediante métodos de codificación y análisis de contenido mediante patrones, tendencias de las respuestas. Continuamos con rasgos distintivos. Estos se dividen en dos. Iniciamos con el primero, interdisciplinariedad. Dado que la sostenibilidad es un tema multidisciplinario, el análisis debe involucrar a expertos de diversas áreas, incluyendo ingenieros, arquitectos, ecologistas, economistas y ciencias sociales. 2. Enfoque holístico. El análisis no se limita a la etapa de construcción, sino que considera todo el ciclo de la vida de los materiales. Esto incluye la extracción de recursos, la fabricación, el transporte, la construcción, el uso y el desmantelamiento. Bases teóricas y filosóficas. Estas se dividen en dos aspectos. Iniciamos con el primero, que es sostenibilidad. El análisis se basa en los principios de sostenibilidad que busca un equilibrio en los aspectos económicos, ambientales y sociales en la toma de decisiones. Seguimos con el segundo aspecto, ética ambiental, la filosofía subyacente a la ética medioambiental que aboga por la responsabilidad hacia el entorno y las generaciones futuras en la conservación de los recursos naturales. Continuamos con el siguiente, que es procedimiento para analizar la información. Este se divide en 4 aspectos. Iniciamos con el primero, que es clasificación y categorización. Los datos recopilados se organizan en categorías relevantes, como lo puede ser la emisión de CO2, uso de recursos naturales y sus costos, eficiencia energética, entre otros, etc. Seguimos con el 2. Comparación y contraste. Se comparan los datos de los materiales de construcción sostenibles con los materiales de construcción tradicionales en función de categorías establecidas. Esto ayuda a identificar las ventajas y desventajas. 3. Modelado y simulación. En el análisis cuantitativo se pueden utilizar modelos matemáticos y simulaciones para predecir el impacto de los materiales sostenibles en diferentes escenarios o ambientes. 4. Interpretación y síntesis. Los resultados se interpretan a la luz de las teorías y marcos conceptuales relevantes y se sintetizan en conclusiones que responden a las preguntas de investigación planteadas. Básicamente, todo lo anteriormente mencionado es el análisis detallado de un proyecto de investigación de este tipo. Es esencial para comprender a fondo el impacto de los materiales de construcción sostenibles en la preservación del medio ambiente y para proporcionar evidencias sólidas que pueden orientar a la decisión en la industria de la construcción hacia prácticas más sostenibles con el medio ambiente.
Primera, la sostenibilidad de la construcción es una prioridad. La investigación y el análisis de este proyecto demuestra claramente que el uso de materiales de construcción sostenibles tiene un impacto significativo en la preservación del medio ambiente. La adopción de prácticas de construcción sostenibles es esencial para mitigar el cambio climático, la conservación de los recursos naturales y la reducción de la huella ecológica de las industrias de construcción. Segunda conclusión, la importancia de una base teórica y metodológica sólida. La relación entre marco teórico y metodológico en la investigación es esencial. Un marco teórico sólido proporciona un fundamento conceptual para la investigación, mientras que un marco metodológico adecuado establece la estrategia para recopilar y analizar datos de manera efectiva. Esta integración garantiza que los resultados sean más confiables y basados en evidencia. Y tercera conclusión, el camino hacia un futuro sostenible. La investigación destaca la necesidad de seguir promoviendo e investigando la implementación de materiales de construcción sostenibles. A medida que la sociedad avanza hacia un futuro más sostenible, es esencial que los actores de la industria, de los gobiernos y la sociedad en general colaboren para adoptar prácticas de construcción más respetuosas con el medio ambiente, la preservación del medio ambiente y el bienestar de las generaciones futuras dependiendo de ellas. Muchas gracias por su atención. Hola, recuerden que este video fue hecho con inteligencia artificial.